Bueno, fueron las elecciones en Brasil, hay segunda vuelta, en un momento se pensó que se ganaba en primera vuelta y en definitiva los candidatos que pasan a esta segunda vuelta, que es el próximo 28 de octubre, son Jair Bolsonaro, este hombre de extrema derecha, ex capitán del ejército, que ha dicho directamente que a él le gustaba la dictadura, el que está contra la corrupción, porque así se presenta, pero que ha tenido frases xenófobas, misóginas, en fin, ya vamos a estar hablando de él. Y el otro que pasa es Fernando Haddad, que de alguna manera es el heredero de Lula, pero con condiciones bien distintas. El primero, Bolsonaro, obtuvo un 46% de las preferencias, Haddad un 28%. El resto de los candidatos, la verdad es que estuvo muy por debajo de lo que incluso decían las encuestas. Estamos con Lucía Dammert, ella es analista internacional, es académica de la USACH, para desentrañar, mirar un poquito lo que nos muestra esta elección en Brasil, pese a que es la primera vuelta todavía. Lucía, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Bea. Lo primero, y como más obvio, digamos, ¿qué justifica o cómo entendemos que a un hombre como Jair Bolsonaro, que le hemos ido siguiendo en el último tiempo, ¿no?, a través de los medios, un poquito las trayectorias, lo que dice, desde dónde se instala, termine casi ganando en primera vuelta? Bueno, varias cosas. Lo primero es que él logra encontrar un eje muy claro de división del país, que es el eje corrupción-anticorrupción. Ya, es como los malos son los corruptos, yo soy el bueno y no soy corrupto. Así es. Segundo, también se plantea un eje donde los malos, entre comillas, no han pagado o son impunes y por ende pueden volver. Y ahí él logra recapitular un montón de votos, que son votos que no le importa tanto, no le pone tanto énfasis a los comentarios racistas, a los comentarios pro-militar, a los comentarios más de violencia, sino lo que dicen es: acá va a llegar alguien que es fuera del grupo de los que nos han manejado permanentemente, uno. Dos, que es mano dura contra el crimen, que es hoy día uno de los temas principales en la discusión en Brasil. Y tres, que nos va a sacar, digamos, de una situación de empobrecimiento de la calidad de la política. Pero verdaderamente Bolsonaro, entre comillas, gracias a la puñalada que recibió, evitó participar en todos los debates. A Bolsonaro lo conocen mucho más por lo que dice en las redes sociales que por lo que efectivamente él ha dicho perfecto. en algún tipo de debate público. Y por otro lado, yo creo que Haddad se equivocó mucho al presentarse como el representante de Lula, porque si bien Lula tenía en las encuestas un nivel de aprobación de alrededor del 30, incluso se decía que era imparable en la elección, yo creo que esas eran lecturas un poquito muy positivas, ¿ah? Y evidentemente hay un rechazo a la política que en algún sentido representó el PT. Por eso es que Dilma Rousseff queda cuarta candidata a senadora, por eso es que les ha ido absolutamente mal en prácticamente todos los lugares, salvo en algunos grupos específicos. Por ejemplo, Bolsonaro logra ganar en toda la región de frontera con Venezuela. ¿Por qué? Porque lo que dice es: yo no voy a permitir más migración. Entonces encuentra ejes nicho, que son ejes que al ciudadano le impacta directamente en lo cotidiano, y todos los otros temas país, el rol de Brasil en América Latina, la relación con Estados Unidos, qué pasa con Chile, todo eso no lo discutió nadie. Entonces es un Brasil mirando hacia adentro, mirando hacia lo que ha sido discutido en términos de corrupción, y evidentemente con partidos políticos, especialmente el PT, en una crisis de representación muy grave. Ahora, ¿cómo se puede proyectar la segunda vuelta? Porque uno tiende a pensar estas cosas más en blanco y negro. Sabemos por la experiencia en Chile y por otros países que esto no es que todos se junten contra un candidato, digamos. Pero en ese sentido, con una diferencia de esta naturaleza, ¿se puede pensar en que la segunda vuelta tenga un resultado distinto? Es difícil. Además, históricamente en Brasil, el que ha ganado en la primera vuelta gana en la segunda vuelta. Bolsonaro evidentemente le ha sacado un largo trecho a Haddad. Haddad tendría que hacer algún tipo de declaración desvinculándose de su padrino político. De Lula, porque además la metáfora, no quiero que Brasil se gobierne desde la cárcel, es una metáfora muy dura. Y Bolsonaro lo dijo y dejó en claro que el que iba a gobernar no era Haddad, sino iba a ser Lula desde la cárcel por hecho de corrupción. Más allá de todo el problema que ha tenido el proceso judicial, es una imagen que pega mucho. Y por ende yo creo que es muy difícil que haya un cambio completo o un traspaso de votos. Sin embargo, como el voto de Bolsonaro es un voto líquido, puede pasar que en una semana más aparezca que él estaba vinculado a un hecho de corrupción,
o aparezca él en algún tipo de debate donde demuestre que maneja los temas económicos mal. Cualquier detalle puede hacer que se desinfle su votación, porque no es un voto que él ha construido en estos siete momentos donde él ha sido diputado por muchos partidos políticos. No es que él tenga un núcleo duro de 30, no, él tiene un núcleo duro pequeño y lo que ha logrado es estar en el momento correcto, en el día correcto. Pero pueden pasar muchas cosas que liquiden un poco el voto que él tiene hoy. Sin embargo, Beatriz, si tú miras el voto que él ha tenido en Río, en Sao Paulo, en las principales ciudades brasileñas, donde está la gente con mayores niveles de educación, que uno pensaría que es la gente que va a decir, voy a pensar este voto, es literalmente lo contrario de lo que conversamos con Trump. Por él ha votado la clase media, media educada, ¿cierto? Las ciudades, es el nordeste, el corazón del pueblo, digamos, brasileño que no vota por él. Entonces yo creo que es un voto bien contra el PT, contra Lula, contra el establishment. Y además, y esta es una cosa muy importante, la economía sigue igual. La bolsa no se movió. Entonces la señal de la economía brasileña debe para muchos ser también una situación como de calma. Distinto sería si hoy día la bolsa hubiera caído 10 puntos, 5 puntos. Claro, eso provoca un susto y a lo mejor se piensa para una segunda vuelta. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de liderazgos que uno puede identificar también que hay en Chile, en otros países de América Latina, en otros países de Europa, pasa en Estados Unidos, en fin, con este tipo de discurso? ¿Y cuánto del resultado de Brasil impacta en el resto de países de América Latina? No, impacta mucho, nos trae de cerca a Duterte en Filipinas, nos trae más cerca a Donald Trump, nos trae este populismo de derecha al cual habían pasado ya muchas décadas, no es que nunca habíamos tenido, sino que habían pasado unas décadas de experimentar estas propuestas basadas en cero evidencia, este concentrarse en temas emocionales, ¿cierto? Porque la derecha dura era la derecha que te hablaba del ingreso, de la plata, del desarrollo económico. Exacto, la cifra macroeconómica. Exacto, entonces es más fácil debatir con eso. Sin embargo, él lo que habla es del crimen, de cuidarte, de la migración. Entonces son temas que finalmente impactan al ciudadano, digamos, en su fibra más íntima. Y creo que de eso vamos a escuchar mucho, porque además él es Bolsonaro, él no es el partido que representa. Él no es un hombre de un proyecto político de largo plazo. Estamos hablando de Brasil, digamos, crecimiento, orden, largo plazo. Esto es una cosa de la política más líquida. Lamentablemente yo creo que es la política a la que nos vamos a tener que acostumbrar, dado que hoy en América Latina los partidos políticos tradicionales son irrelevantes. Bueno, ahí hay un tema bien importante. Estaba mirando un Twitter que hace Carmen Hertz, que está en el Parlamento, que es hoy día diputada comunista, en fin, y hace una crítica que, bueno, la vi harto en redes también analizando lo que pasa y haciendo autocríticas, digamos, de qué pasa con los partidos tradicionales de la izquierda que no operaban desde la izquierda, sino que se compraron completamente el modelo neoliberal y la globalización, dejando a mucha gente fuera de esos proyectos que no entregaron una respuesta a estas preguntas que son más simples, que es seguridad, muchas veces empleo, qué pasa con la migración. O sea, no estoy diciendo aquí que nos inclinemos al discurso de Bolsonaro, sino más bien entregando una respuesta que se pueda comprender por las personas. Entonces ella hace una autocrítica respecto a qué pasa con los proyectos de izquierda neoliberales y lo que pasa en Brasil. Y deja esa pregunta abierta. Bueno, evidentemente desde Chile además hay un montón de elementos de lo que ha sido la política que uno podría expresar que son parte del terreno fértil donde crecen los Bolsonaro, estos partidos políticos familiares, la percepción de la ciudadanía que la política es un grupo de élite muy pequeño. Y que lo es. Entonces la ciudadanía le da lo mismo votar por Juan o por Pedro porque sabe que los beneficios llegarán algún día, pero tal vez nunca lleguen. Entonces no importa que no llegue el beneficio económico, pero por lo menos que haya orden, ¿cierto? Que los criminales vayan presos, que la policía actúe. Hay ahí yo creo que una responsabilidad de los partidos de centroizquierda y de izquierda, por supuesto, que no han escapado a este proceso de elitización de la política, que hablan de la ciudadanía muchas veces con una distancia en kilómetros de los verdaderos problemas. Hoy cuando hablamos de seguridad no podemos decir que la seguridad es un fenómeno que algún día vamos a resolver, tenemos que ser muy serios porque la ciudadanía lo enfrenta día a día.
por ejemplo, hace no mucho acá en Chile se decía, no, la seguridad es un tema que han construido los medios. Vayamos a los barrios críticos para darnos cuenta que no los han construido los medios. Tal vez en las zonas altas, sí, pero en general hay un problema. Y ahí yo creo que Carmen Hertz tiene razón, como muchos otros, que lo que dicen es, bueno, tenemos que empezar a mirar estos temas también. Si no, nos corren por izquierda y nos corren por derecha, en cierto sentido, porque Bolsonaro... no hay que olvidarse que muchas de estas cosas, Bolsonaro dice que sacar a los militares a la calle, bueno, también lo hizo Correa, también lo hizo la presidenta Kirchner. El gobierno de Lula no fue principalmente progresista en temas de seguridad, entonces tampoco hay un otro con quien conversar. Y Haddad, por supuesto, a estas alturas no puede salir y decir no, hay que darle estructura social a los criminales, porque lo que tiene que hacer es o evitarse el diálogo o entrar con un diálogo mucho más fuerte, y hacia ahí yo creo que no va a ir. Ahora, y por último, ¿cómo impacta todo este discurso en la discusión de Chile hoy día, Sí. más allá de América Latina? Lo pregunto a propósito de la composición hoy día de la oposición o de la centroizquierda, si queremos, que es una composición bien diversa, bien aparte, y que todavía no encuentra una forma incluso de responder a una pregunta que puede ser más básica en Chile, que es ¿por qué ganó Sebastián Piñera, por ejemplo? O sea, o por qué se gana de repente con ciertas promesas que uno mira con más detalle y es muy difícil de cumplir después, pero están ahí y obedecen a un impulso natural de la ciudadanía que quiere seguridad, en fin. En ese sentido, ¿cuánto de lo que pasa en Brasil puede pasar en Chile con personas como José Antonio Kast, por ejemplo? Sí. Que de alguna manera, pero a la chilena, obvio, porque cada uno tiene su propio contexto, ¿no? Es una especie de Bolsonaro, o apunta a ese mismo discurso. Sí, bueno, hoy día Manuel José Sandón también, ¿no? Dice gracias a Bolsonaro, uno, porque es duro contra el crimen, y dos, porque demostró que la izquierda es corrupta. Creo que hay una gran lección, y es que la corrupción la gente se la cobra a la izquierda de forma más dura. Que a la derecha. Que a la derecha. O sea, cuando Lula está metido en situaciones donde hay un montón de otros dirigentes de derecha que históricamente estuvieron metidos, a Lula el castigo popular es más fuerte. Y eso creo que es una cosa que pasa en América Latina en general. Justamente porque fue la izquierda la que salió con estas visiones, digamos, de un gobierno distinto, de una cercanía diferente. Entonces, sin duda la oposición hoy día tiene que ser muy firme en los hechos de corrupción. Cuando aparece un concejal, cuando aparece un alcalde, cuando aparece cualquier hecho tiene que ser castigado, porque si no la ciudadanía nos los va a cobrar el triple. Eso creo que es una primera lección. La segunda lección es que no podemos también quedarnos en grandes discursos románticos, utópicos, del programa de largo plazo, que es muy importante, porque la ciudadanía hoy día, más líquido, todo está más líquido, requiere respuesta a sus problemas cotidianos. Por eso es que los candidatos a alcalde que resuelven el tema del transporte les va mejor que los que están pensando en la ciudad del siglo XXV. Exacto. Porque ahí hay una diferencia en la política real, ¿no? Y evidentemente en el caso de Kast, bueno, Kast está buscando ubicarse en un espacio que lo primero que va a hacer es romper a la derecha, ¿cierto? Porque mientras habla Kast, José Antonio por un lado, le responde Kast, Felipe por el otro. Que lo que hace está consolidando este polo más liberal, ¿no? Y probablemente Kast, con el apoyo, al igual que Bolsonaro, de los grupos religiosos más conservadores, sí, claro, va a lograr instalar un eje no pequeño, mediano, ¿cierto?, de votación dura. Y la pregunta es si encontrará, al igual que Bolsonaro, un momento correcto donde la gente diga, bueno, no importa esos comentarios generales, pero él no metió la mano. Y ese momento correcto es el momento que hay que estar muy precavidos, que uno no termine siendo depositario de un hashtag corrupción, del cual hoy día es muy difícil salir. Lucía Damer, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti. Recuerden www.diarioclever.cl.